Gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia del maestro Guillermo Moratilla Leiva. Bien, bueno, entonces la semblanza es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro y especialista en Derecho Penal por la misma entidad, exministerio público de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bien, es que son siglas. Sí, Bien, actualmente doctorante en Derecho por la FES Aragón y servidor público en la Secretaría de Seguridad Federal. Adelante, adelante, maestro. Muchas gracias. ¿Sí se escucha, perdón? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia a este congreso de la comunidad estudiantil, público en general y comunidad académica de Baja Zacatlán. Es para mí un gusto muy importante estar el día de hoy con ustedes. De igual manera agradezco al doctor Augusto Sánchez Sandoval y a todos los organizadores de este evento la oportunidad de poder participar en él para hablar de un tema de suma trascendencia para el Estado mexicano y que, bueno, da para hablar de diversas pautas sobre este sentido. El día de hoy corresponde platicar, hablar en esta participación sobre la función que realiza la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución en delitos en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas de la Ciudad de México, ¿no? En honor de participar. Gracias. Tuve el honor de participar como Ministerio Público en dicha fiscalía y bueno, es importante manifestar la utilidad de estos foros. Es muy importante para también que la universidad, la ciudadanía y la comunidad en general conozca las acciones que realiza este órgano ministerial, que por experiencia al momento de conocer de los casos, pues muchas veces las personas no sabían de su existencia, no sabían a dónde recurrir, y ya una vez que se tenía la desaparición del familiar o de la persona que se estuviera denunciando, pues no se sabía a dónde ir y se daba una vuelta por toda la ciudad, ¿no? Lo anterior en el entendido de que la realización de estos foros, como les decía, permite esta difusión de estos conocimientos, sobre todo también porque la percepción de seguridad que actualmente tenemos, pues es, digamos, de cierta manera nula, ¿no? De ahí que es muy importante, de cierta manera, conocer las actividades que realizan diversos órganos como esta fiscalía para atender las problemáticas. En este sentido, es factible comenzar manifestando que el antecedente inmediato de esta Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo encontramos en el CAPEA, que es fue el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Que nació en 1990 y que de cierta manera contaba con diversos protocolos para poder asistir a la ciudadanía en general que reportara algún hecho de desaparición o de ausencia de algún familiar, ¿no? Estos protocolos, digamos, eran un tanto para la época en la cual este centro nació o este centro fue creado, pues eran un tanto distintos, o tal vez los medios de comunicación o el avance tecnológico pues no permitía conocer todos los casos de desaparición que para en ese momento se tenían. Y bueno, no existía la desaparición cometida por particulares y de cierta manera algunos hechos de desaparición forzada de personas pues también se estaban investigando con lo que se tenía en el momento. De ahí que los protocolos de atención de este centro de atención a personas extraviadas ausentes era un tanto complejo, ya que en suma atendía de manera inmediata a la población que se encontraba entre 15 y 17 años y de 18 a 64 años, dejando los que estaban fuera de este rango a la indefensión, ¿no? Era algo, una regla que actualmente pues podemos considerar de impensable, ¿no? Actualmente consideramos que debe de ser inmediata esa búsqueda. De ahí que en mucha conciencia social actualmente yo he escuchado que mencionan que tienen que pasar un periodo de 48 horas para que se acerquen a las fiscalías a denunciar las desapariciones. Eso existía anteriormente en CAPEA, por eso les manifestaba que resulta actualmente impensable pensar en esta situación. Con el tiempo, CAPEA mejoró sus procesos, con el tiempo buscaron que esta atención de cierta manera fuera inmediata, con la instrumentación de ministerios públicos especializados y digamos con una labor
sobre todo de difusión de fotovolantes de búsqueda o difusión de, de un rastreo interinstitucional, tratar de buscar a la persona, de saber su paradero. Sin embargo, aún así resultaba insuficiente. Ya desde luego con el avance, o más bien con la época, la situación coyuntural, social e histórica que México fue observando con el paso de los años, encontramos las sentencias al caso Radilla, al caso Campo Algodonero, también obviamente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues aceleró un tanto que se creara la nueva ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En esta ley podemos encontrar diversos aspectos innovadores que no se tenían en ese momento. Uno de ellos fue la creación de fiscalías especializadas en todo el territorio nacional y en la federación que atendieran directamente esta conducta como un delito, no solamente como un reporte de búsqueda o no solamente como una situación de hecho, ¿no? Sino que justamente tuvieran una efectividad al momento de integrar una carpeta de investigación por estos hechos, ¿no? Y bueno, ahí en este preámbulo yo quiero ya ir centrando el motivo de esta ponencia a la existencia dentro de la propia Fiscalía de un grupo especializado de búsqueda y reacción inmediata, que en su momento fue creado con todos los protocolos que fueron generados con la creación o la instrumentación de esta fiscalía y bueno, en su momento fue único en su tipo y sigue siendo único en su tipo este grupo de búsqueda y reacción inmediata, porque actualmente en todo el territorio nacional solamente Monterrey y Ciudad de México tienen este grupo dentro de la propia fiscalía especializada. Y este grupo está integrado por 4 ministerios públicos. Si ustedes consultan o quien conozca el protocolo homologado de búsqueda, establece que debe de haber un grupo colegiado de ministerios públicos que salgan a buscar a las personas en campo, ¿no? Y de cierta forma, pues esto no se cumple a la letra de la ley como se establece en esta normativa. Solamente Ciudad de México tiene este grupo y actualmente también de años recientes, de 2019 para acá, también el Estado de Nuevo León cuenta con un grupo. Sin embargo, las demás entidades federativas, pues no se sabe que cuente con este grupo especializado. Y radica su especial importancia porque pues obviamente ya no existe esta regla de las 48 horas, obviamente la búsqueda es inmediata cuando se acude a denunciar un hecho de desaparición, al menos en la práctica laboral que yo pude tener en esta fiscalía, acudían los familiares de la persona desaparecida y denunciaban en ese momento los hechos. Este grupo tiene como protocolo instrumentar diversas entrevistas con los familiares, con personas cercanas a la víctima desaparecida, también hacer un rastreo interinstitucional importante para efecto de determinar que se puede encontrar en algún hospital o detenida en alguna agencia del Ministerio Público o bueno, en el peor de los casos en algún servicio médico forense, ¿no? Ya que se realizaban todas estas entrevistas, este rastreo interinstitucional, esta búsqueda en gabinete, bueno, ya se salía a campo a buscar a las personas. Obviamente con los datos que brindaban los familiares de las víctimas desaparecidas, se salía a campo. Ministerio Público tiene esa función de salir a campo en compañía de Policía de Investigación a realizar diversas diligencias de búsqueda dentro de las 72 horas inmediatas a la desaparición de la persona, ¿no? Estas diligencias tienen que ver con búsqueda en campo de la persona, hacer entrevistas puerta a puerta, el último lugar donde se pudo haber encontrado, consultas en cámaras de circuito cerrado de televisión, consultas en cámaras del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. También, pues obviamente, llegar al último lugar donde se pudo haber visto a la persona con vida, ¿no? Todas estas diligencias son muy importantes dentro de las primeras horas en las cuales se reporta la desaparición de la persona y bueno, el apoyo con la familia o el vínculo con la familia, como también lo establece la propia ley general y el propio protocolo, es muy importante ya que se brindan diversos datos para que la búsqueda pueda ser de cierta manera efectiva, ¿no? Y bueno, en el momento en el cual nos encontrábamos, pues a diario llegaban diversas denuncias por desaparición. Había muchísimos casos de éxito en los cuales se localizaba a las personas. Se atienden diversas también motivos por los cuales ocurrían las desapariciones, pero un aspecto muy importante
en el cual también se debe de haber un mejoramiento, no solamente en esta Fiscalía de la Ciudad de México, sino en todas las fiscalías que puedan adoptar un grupo de búsqueda, es en la utilización de geolocalizadores, ¿no? Esta fiscalía tenía como un uso base el uso de un geolocalizador que estableciendo el número de celular de la víctima desaparecida, se veía en este geolocalizador que al final de cuentas es como un tipo celular. Para ver en dónde más o menos daba la ubicación de esta persona y muchas veces nos ayudaba a nosotros a poder encontrar a la persona. Tal vez no nos daba una búsqueda exacta, pero luego muchas veces las personas iban caminando en la calle o iban con otra persona que ya había generado el hecho de desaparición y permitía a la fiscalía en este caso poder encontrar a la persona. Entonces, esta herramienta resultaba muy útil y yo considero que se debe de haber un perfeccionamiento en esas estrategias tecnológicas, obviamente también una concientización social. Se hablaba mucho en ese momento, sobre todo en las pláticas, en las pláticas que se acudían a las instituciones o a diversos foros con la ciudadanía, que hubiera en sus teléfonos una manera de poder activar, por ejemplo, el GPS de sus celulares, ya que, bueno, muchas veces eso también sirve, sobre todo porque, bueno, ya nadie está exento de una desaparición, ¿no? Obviamente todos, de cierta manera, podemos ser víctimas potenciales de este hecho, todos de alguna forma conocemos en nuestro entorno cercano a alguien que pudo haber sido víctima de desaparición o en el entorno donde nos desarrollamos, ¿no? De igual manera se establecía como un parámetro de vida o una señal de vida que se tuviera sobre todo en estas aplicaciones que son de mensajería instantánea, una señal por la cual tuviera una última conexión, ¿no? También nos daba a nosotros un parámetro de poder establecer hasta qué momento se conectó, que alguien pudo haberse conectado, ¿no? Con la ayuda del geolocalizador. Entonces, bueno, ya para ir cerrando mi participación, considero que esta actividad que realiza la Fiscalía, digo, es de suma importancia. Si bien es cierto, faltan hay muchas áreas de oportunidad, faltan muchísimas áreas de atender, pero es importante conocer que diversas acciones que emprende el Estado para llevar a cabo las desapariciones están ahí. Muchas veces la ciudadanía también no se aboca en conocerlas, no se aboca en saberlas, sobre todo porque también hay desapariciones que son cometidas por particulares, no solamente hablamos de desapariciones forzadas, ¿no? También hay diversos aspectos sociales que pueden derivar en una desaparición. Y como último punto en esta exposición, esos aspectos sociales que el área de trabajo social de la Fiscalía identificaba como los más recurrentes por los cuales ocurrió una desaparición, bueno, la encontrábamos en que la persona formaba parte de grupos sociales violentos, entornos familiares también disueltos, pertenencia a diversos grupos vulnerables, alguna promesa también de falsos empleos, eso lo hemos visto muy recurrentemente en las últimas fechas. Violencia también en las relaciones sentimentales, era un aspecto muy importante también bueno, no importante porque sucediera, sino era relevante en el hecho de conocer socialmente por qué ocurrían. Y bueno, también temas de disputas familiares, ¿no? Las disputas familiares también formaban un aspecto importante, sobre todo cuando había diversos bienes que estaban en disputa por familiares directos en el hecho de poder sucederlos, ¿no? Y bueno, más que nada, ese es el motivo de esta exposición, el dar a conocer lo que realizaba esta fiscalía. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.